Usted es catedrático de Biología y Ecología Animal de la Universidad de Vigo. ¿Cómo fue que le empezó a gustar este tema y qué parte de su formación fue más importante para usted? Muy buena pregunta, ¿eh? Además muy personal y muy bonita. Yo desde niño siempre me gustaron los animales marinos, me gustaban mucho los moluscos. Yo nací en un pueblo costero y claro, paseábamos por la playa, recolectaba conchas, recolectaba moluscos, veía los animales. Además vivíamos en una casa que tenía una finca detrás y yo era hijo único y yo pasaba mucho tiempo solito en casa, pasaba solito y tal. Entonces yo estudiaba el librito de ciencias dando clases. Yo daba clases solito, Entonces yo hacía una catarsis de todo lo que me pasaba en clase. Y de aquella, ahora a lo mejor no, pero de aquella el profesor nos tiraba tizas, si hablábamos. Y entonces yo hacía lo mismo con mis alumnitos imaginarios, pero con el libro de ejercicios del año siguiente, el libro de ejercicios de ciencias del año siguiente, y daba las clases. Y en la finca, mamá compraba las cajas de fruta, cajas de naranjas que venían en cajitas de madera. Entonces yo recogía una cajita de cerillas, un cabito de cuerda, una linterna, una latita de leche condensada, metía todo en la cajita y arrastraba por el jardín, que para mí era una selva, era una expedición. Yo me iba de expedición, de aquella no me iba de expedición en el medio marino, pero ya hacía mis trabajitos, porque de aquella había una serie de televisión, los mayores a lo mejor la recordáis, se llamaba Daktari, buscarla después, Daktari, y era con un león, con hienas, y era en África. Entonces yo simulaba Daktari en la finca, yendo de expedición y dando clases a niños imaginarios. Siempre me gustaron los animales. No sé si respondí, Marta. Sí. Gracias. Respecto a su tiempo estudiando las profundidades marinas, ¿cuál fue su primer descubrimiento relevante y qué supuso para el conocimiento del fondo del mar? Yo empecé, claro, yo en mis inicios, yo hice la tesis doctoral además aquí en Santiago, o sea, yo tengo mucho cariño por Santiago de Compostela, viví en Santiago 12 años, tenía colegas, gente que daba clases aquí también, que eran, esposas de catedráticos, que habían sido mis profesores también en Santiago, y daban clases aquí, y resulta que yo empecé con los moluscos, ¿no? Entonces, una vez terminada la tesis, empezamos con hice, claro, el postdoctorado, yo lo hice en varios sitios, ¿no? Uno de ellos en el Museo de Bruselas y también en la Universidad de Sevilla, donde había una colección de las primeras campañas antárticas, de campañas oceanográficas en la Antártida. Las primeras campañas del Instituto Español de Oceanografía eran campañas de pesquerías, eran campañas de pesca. No eran campañas puramente, científicas, era para la evaluación, a ver si era factible o no. Pero claro, ahí salía muchísima fauna. Y tuve la gran suerte en Sevilla de trabajar con estos animales, con los moluscos opistobranquios. Os traje ahí un librito de moluscos antárticos, después os lo voy a enseñar, lo dejo aquí en la biblioteca, donde describí primeramente para la ciencia, por primera vez para la ciencia, varias especies nuevas de nudibranquios, que son las babosas marinas, lo mismo que tenemos en el jardín. Aquí en tierra, pues en el medio marino también los tenemos. Y entonces ahí fue cuando descubrí por primera vez algunas especies y a partir de ahí fue una cadena de resultados, porque una cosa va llevando a la otra. Entonces a nivel de lo que es la descripción de biodiversidad alfa, o sea, saber lo que hay, hemos recolectado muchísimo material, tengo varias especies nuevas en esa época de mis inicios, de cuando inicié, y a continuación ya tengo otros gasterópodos y otras especies, algunos de bastantes metros de profundidad, 1000 metros. Tenemos también citas nuevas de moluscos muy raros aquí de la plataforma gallega, o sea que tenemos bastantes resultados en ese sentido. Y después ya con la evolución hemos trabajado con otros grupos zoológicos y tenemos muchísimas especies nuevas descritas
costas de otros grupos animales, todos marinos, ¿no? Y actualmente con este escenario que tenemos, ¿no?, de cambio climático, aumento de temperatura, estamos haciendo experimentos utilizando aumento de temperatura, o sea, manipulando lo que es la temperatura, lo que es el pH del agua, porque el pH puede ser básico o ácido, ¿no? Si es muy ácido, o sea, disuelve, ¿no?, el carbonato cálcico. Entonces ahí sí que produce un problema serio en lo que es el medio marino, principalmente en los organismos que tienen carbonato cálcico en sus conchas. Y entonces, claro, estamos manipulando y trabajando con ese tipo de experimentos también, tanto en el intermareal como en laboratorio, o sea, en campo y en el laboratorio, simulando también con lo que llamamos mesocosmos, que son unos tanques, unos acuarios con todo controladito para poder inferir, para poder dar resultados en ese sentido, ¿no? En cuanto a los animales de las profundidades submarinas, ¿en qué están usted y su grupo de investigación trabajando ahora? Ahora mismo estamos trabajando en la zona más litoral, lo que es la zona intermareal, o sea, haciendo los experimentos en lo que es lo que llamamos la ecología de playas, ¿no?, la ecología de sustratos sedimentarios, donde vienen las algas de arribazón. Después de un temporal, la costa se queda llena de algas, muchas veces alturas muy grandes. Yo recuerdo algunos muestreos en Cabo Villano, y la altura de algas de arribación era muy alta, hasta mi rodilla, era muy alta, ¿no? Y todo eso se degrada. Y todos los nutrientes de esa degradación vuelven al medio marino, van a servir para dar continuidad a lo que es la cadena trófica. Entonces ahora mismo estamos trabajando en eso, lo que es la diversidad de animales de deep sea, de fauna profunda, ya no estamos trabajando ahora en este momento, pero tengo muchos trabajos, ¿ya? A partir de 600 metros para abajo tengo bastante, principalmente en la Antártida, en el mar de Bellingshausen, donde allí las profundidades son muy grandes. Y allí sí que hay un problema de carbonato cálcico, no hay tanto. ¿Qué descubrieron usted y sus compañeros en Antártida? De cosas, Marta, pero un montón. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando empecé, porque claro, para la Antártida para nosotros, ¿qué es? Es un territorio inexplorado, ¿verdad? ¿A que sí? Que quiero ir a la Antártida. Yo cuando tenía vuestra edad soñaba en ir a la Antártida, ¿no? Así como yo paseaba con mi cajita soñando que era África, yo ahora soñaba, cuando ya tuve un poquito más de conciencia, soñaba en ir a la Antártida. Y entonces, claro, son grupos multidisciplinares, vamos muchísima gente allí. Entonces, cada grupo trabaja en un área distinto. Entonces, en lo mío, claro, yo soy biólogo marino, ¿no? Yo trabajo en zoología y en ecología. Entonces nosotros teníamos mapas de distribución de la fauna desde la zona litoral hasta los 2000 metros de profundidad y hacíamos las correlaciones entre las variables físico-químicas, carbonatos, nutrientes, la granulometría del sedimento para saber la distribución de los animales en esa zona. Y a partir de ahí, bueno, fue donde salieron eso, las especies nuevas y todo eso. Después había otros que trabajaban con peces. Yo no trabajaba con peces, yo trabajaba con invertebrados, con los invertebrados marinos. Y teníamos muchísimos resultados, porque yo tengo mi parte de investigación, que saqué muchísimo, y otros colegas muchísimo más. Pero la cosa no acaba ahí, porque cuando acaba nuestra campaña de investigación, nosotros desembarcamos y entran otro grupo. Entran otros investigadores, pueden ser físicos, pueden ser geólogos, pueden ser también biólogos como yo, pero con otra rama del conocimiento. ¿Te respondí, Marta? Sí, muchas gracias. Como zoólogo, ¿podría explicarnos la diferencia entre la situación de los animales que viven en la profundidad de los mares y los que habitan en zonas más cercanas a la superficie? Muy buena pregunta. Vosotros ya estudiasteis lo que es la vejiga natatoria.
¿Sabéis lo que es la vejiga natatoria en los peces? La vejiga natatoria es un órgano que tienen los peces donde secreta gas, y si secreta gas es más fácil con un aletazo muy suavito subir un poquito a la superficie, no tiene que hacer tanto esfuerzo, no. Secreto gas, inflo mi globito, mi vejiga natatoria y subo con más facilidad. Normalmente los de profundidad tienen la vejiga natatoria o muy pequeña o atrofiada, o no la tienen. ¿Por qué? Porque a esas profundidades no necesita. De hecho, los que tienen vejiga natatoria en los barcos, en las pesquerías y eso, cuando los suben muy rápido, la vejiga natatoria explota. Entonces, una de las adaptaciones es eso, una vejiga natatoria no tan desarrollada como los de superficie. Vale, bien. Visteis, hace poco salió, no sé si salió en televisión, pero salió en internet, un pez abisal que apareció en Canarias, que subió a la superficie. Ese animalito, el pobrecito, estaría medio tocado, o sea, estaría medio enfermito, o algún problema en su vejiga natatoria, que tampoco es un super vejigón. Tiene que ser una vejiga natatoria más pequeña porque allá abajo no la necesita tanto. Están más tiempo allá abajo. Y lo mismo pasa con la vejiga natatoria de ellas y también con el metabolismo. El metabolismo es muy bajo. Las temperaturas allá abajo están a 4 grados, 5, 6, 2, en la Antártida 2. Y entonces el metabolismo es muy lento, el crecimiento es muy lento, tardan más en crecer, tardan más en reproducirse. Y además, ahí abajo hay mucho oxígeno. Las aguas frías tienen muchísimo más oxígeno que las aguas templadas o las aguas ecuatoriales y tropicales. Entonces, su metabolismo es muy, muy bajo. Y volviendo a la Antártida, hay otra adaptación que es el pez hielo, que cambia la hemoglobina por otra sustancia, no tiene tanta, ese sí que es casi una sangre anticongelante. Hemos leído que usted se convirtió en el director de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla en el año 2014. ¿Cuáles han sido desde entonces los principales descubrimientos sobre los fondos marinos de su grupo con trabajo? Muchísimo. Como director, yo no voy a hablar solo de mi grupo, voy a hablar del centro, ¿no? Del Centro de Investigación Marina de la Universidad de Vigo. Es un centro que está en una isla, que es la isla de Toralla. Ahí los avances son muy, muy grandes. Mira, os voy a comentar dos investigaciones que yo creo que os puede llamar un poquito la atención. Uno de ellos es una rama muy nueva, muy novedosa, que es la criopreservación. ¿Sabéis lo que es la criopreservación? Conservar los organismos, los tejidos, las células en nitrógeno líquido. Bien, bueno, pues uno de los experimentos que se está haciendo, esa nueva línea, o sea, en fertilidad humana en tierra, eso está muy estudiado. Y en veterinaria también se congelan los espermatozoides y los óvulos, o incluso los embriones ya en fases muy tempranas del desarrollo, y después los descongelan, están activos, pero en el medio marino no, porque se está trabajando con agua salada. Hay muy pocos especialistas en el planeta Tierra, en el mundo, que trabajan en criopreservación en el medio marino. Y una de estas profesoras e investigadoras está allí, está además en nuestro grupo de investigación, además es la coordinadora del grupo de criopreservación, y esos son resultados realmente espectaculares y muy importantes. Y en esa misma línea, bueno, se trabajó con almejas, se trabajó con berberecho, se trabajó con pectínidos, con la vieira, que por cierto es el símbolo, ¿no?, del peregrino en Santiago. Y otro muy interesante también, a lo mejor, sabéis que en ganadería, en tierra, se selecciona los mejores reproductores, las mejores piezas. Bueno, pues en el caso del mejillón también se está trabajando para seleccionar
un linaje, una línea donde simplemente se pueda producir los mejores ejemplares. Normalmente las hembras, que la coloración, en el caso de las gónadas, que es lo que se comen el mejillón, son muy amarillas, son muy llamativas, ¿no? Los machos son más color crema, feuchos, entonces se está seleccionando eso en el caso del mejillón. Y después en ecología, un montón. Hay una en la captación del CO2 de la atmósfera. Nosotros tenemos aquí una planta marina que se llama zostera. Hay varias especies, aquí hay dos, la zostera norte y la zostera marina. Bueno, pues hay determinados experimentos para saber si favorece el marisqueo o no, si favorece el asentamiento de estas especies en el interior del sedimento con sus raíces o no. No son algas, son plantas, pero son plantas marinas, fanerógamas marinas, plantas vasculares. ¿Cómo es para ustedes un día normal de misión submarina en zonas profundas? En zonas profundas. Daros cuenta que en una zona profunda nosotros, o sea, se sabe más, parece ser, de la Luna que del planeta, de los océanos. La zona litoral, sí, la conocemos, ¿no? Podemos ir en coche, pero ahí abajo tenemos un problema muy gordo, que es la presión. Entonces, hasta hace muy poco no se conocía, o sea, habían campañas oceanográficas, pero se trabajaba a ciegas se bajaba un aparatito y se subía una muestra. Ahora no. Ahora hay herramientas como pueden ser los ROVs, que son vehículos de operación remota, ¿no? Remote Operator Vehicle, que bajan y se pueden filmar, se pueden incluso recolectar, ¿vale? Una operación para trabajar a unos 2.000 metros de profundidad puede tardar aproximadamente unas 5 horas y media, porque son 2 horas para bajar el aparato. 2 horas o 2 horas y media, porque tiene que bajar muy despacito. Y otras 2 horas y media para subir. Son 5 horas. Y a veces la muestra puede llegar vacía. Por lo tanto, ahí podemos tener incluso una muestra fallida. Y eso es un problema también. O sea que dura mucho. O sea, una tarea de fauna profunda es una tarea muy laboriosa y tarda mucho. Me ha interesado bastante el tema de la vejiga natatoria. Sí. ¿Usted ha visto o sabes algún cambio más que tienen la fauna profunda de la superficie? Chicas, eso es un problema a nivel de planeta. O sea, es un indio. Yo cuando tenía vuestra edad, un poquito mayor, me comentaron, ¿no? O sea, el dicho, ya era entrada la adolescencia tardía. Y un comentario de un jefe de tribu norteamericana, Sioux, que decía: la tierra, nosotros no heredamos la tierra de nuestros padres, no la heredamos, simplemente la tenemos prestada para nuestros hijos, porque el planetita es uno, este planeta es uno. Y lo que me da mucha pena es que, porque me encanta la ciencia ficción, me encanta Star Trek, me encanta Star Wars, me encanta, ojalá pudiéramos tener esa tecnología y salir, pero un periodo corto de tiempo ahí arriba ya la musculatura queda mal, los huesos se descalcifican, hay una serie de problemas, ¿no? Entonces tenemos que cuidar muy bien el planeta. Claro que afecta. Estamos hablando de la fosa de las Marianas, casi 11.000 metros de profundidad. Pues hay plásticos, hay plásticos. Todo lo que tiramos, toda la porquería que tiramos en el centro de Santiago, en el centro de Madrid, en el centro de Manhattan, todo acaba en el agua, en el océano, más temprano o más tarde. Y el océano es un gran vertedero de esta especie que está en el planeta, que somos nosotros, que somos el Homo sapiens. Y el tema de los fíjate tú, a 11.000 metros, ¿no? Hay trabajitos de determinados crustáceos a esa profundidad de los contenidos estomacales que se han encontrado microplásticos.
Si nos hacen ahora una analítica, seguramente tenemos microplásticos incorporados y compuestos de plásticos en nuestros tejidos, ¿no? ¿Por qué? Porque está en todos los lados. Es el precio que el plástico nos ha llevado aquí arriba como civilización. Todo es plástico. La ropa es plástico, el coche es plástico, todo es plástico. Nos ha llevado ahí arriba. Pero al mismo tiempo, como somos 8.000 billones, un poquito más, claro, producimos muchos desechos. Pero bueno, se está trabajando para poder solucionar un poquito eso. Y ahora, desde un punto de vista de las ciudades y tal, o sea, lo que son las depuradoras, para la contaminación orgánica, eso está muy trabajado, porque nosotros somos un 75% de agua, necesitamos el agua. Muy posiblemente las próximas guerras van a ser por el agua, no por el petróleo, va a ser por el agua. Es un bien muy preciado. No, ponemos desalinizadoras, tenemos agua muchísima, 70 y pico % del planeta es agua, ningún problema. ¿Cómo que no? Retiras el agua, te quedas con el agua dulce, claro, después vuelve al sistema, ¿no? Pero dejas allí una salinidad altísima, te vas a cargar a un montón de animales que están en esas zonas costeras, que es lo que pasa en muchas zonas del Mediterráneo, que utilizan las desalinizadoras. O sea, mucha gente en el planeta Tierra y nosotros hemos colonizado todos los biotopos posibles y tenemos que controlar eso, ¿no? Tenemos que ser un poquito más sostenibles, ¿no? dentro de lo que es el planeta para no hundirnos en nuestra propia porquería. Respecto a los animales de las profundidades, ¿cómo pueden sobrevivir a tanta profundidad? Porque están adaptados. La musculatura es muy débil. No necesitan, metabolismo muy bajo, bastante oxígeno. Entonces, eso es gradual. O sea, son mecanismos fisiológicos que permiten que el animal esté ahí. Y las adaptaciones son de lo más variadas. Los hay. Hasta una determinada profundidad suelen tener los ojos muy grandes, porque aún pueden aprovechar algo de luz. Pero los de deep sea, algunos son ciegos, no los necesitan, son muy pequeñitos los ojos, son prácticamente vestigiales porque no los necesita. Hasta una determinada profundidad, vale, muy bien. Puedo invertir, desde un punto de vista evolutivo, millones de años, puedo invertir en tener un ojo que pueda percibir determinadas longitudes, ¿no? Determinadas longitudes de luz y puedo percibir la penumbra. Pero ya muy a deep sea, los ojitos son muy pequeñitos, la musculatura es muy débil, muy débil. Por eso, ese animalito que apareció en Canarias, ese pececito, debería estar medio tocado. Algunos no tienen ni vejiga natatoria. Siguiendo con el tema de los fondos abisales, ¿de qué modo cree usted que existen muchas especies de animales sin descubrir en ellos y qué métodos utilizan ustedes para encontrarlas? Claro, como habíamos comentado, se sabe mucho más de la Luna, por ejemplo, que de los fondos marinos, por la profundidad, chicos. La profundidad es un problemón enorme, porque sabéis que a cada 10 metros aumentamos una atmósfera más. Nosotros estamos aquí a una atmósfera, ¿no? Es nuestra atmósfera. Cuando bajamos 10 metros de profundidad, aumentamos a 2 atmósferas. A 3 metros tendremos 2 atmósferas. A 3 metros, 3 atmósferas. A cada 10 metros aumenta una atmósfera. Y eso es, por centímetro cuadrado, una presión inmensa. Por lo tanto, hasta hace muy poco, visteis hace un par de años que implosionó un batiscafo, que iban con unos turistas que pagaban para bajar ahí abajo para ver el Titanic. Implosionó. Eso es la presión. Además, inmediatamente el cuerpo de esta gente se quedó totalmente aplastado, o sea, desapareció seguramente, ¡pof! Y porque la presión es inmensa, ¿no? Entonces eso es el gran problema, porque en tierra, sí, lo puedes observar, tomas notas, puedes dejar un vídeo, vas filmando, vuelves al día siguiente y lo recoges. Ahí abajo no. Entonces, muchas veces trabajamos con aparatos, con dragas de arrastre, con dragas de actuación vertical, que son unos aparatitos que recogen el sedimento. Después hay todo un tratamiento en tierra
donde podemos observar, donde podemos separar la fauna de todo ese sedimento, de la arena, del lodo. Porque muchas veces ahí abajo son fondos de fango, hay mucha globigerina, hay fondos de foraminíferos, de protozoos marinos, ¿no?, que viven en superficie, cuando se mueren se van para abajo. Y ahí ese es el gran problema. Entonces son métodos indirectos. Aquí arriba son métodos directos de observación, pero allí son métodos indirectos. Pero ahora con los avances de los ROVs y los batiscafos modernos, mira, esas chimeneas submarinas que os comenté, se descubrieron el oasis submarino que hay ahí en 1977, en el siglo pasado. Ayer. Yo nací un poquito antes, inclusive, o sea, mira que mayor soy ya, ¿eh? Y entonces los avances se dieron muy rápido, es exponencial, y ahora sí se sabe muchísimo más. De hecho, tenemos aquí en Galicia, es gallego, es de Lugo, que ha hecho, es ingeniero y ha hecho un batiscafo. Y ha bajado en las fosas de las Marianas, que está a 11.000 metros de profundidad, no llega, 10.000 y mucho. En las fosas de las Marianas fue el que llevó a John Cameron para coger ideas cuando se grabó Avatar 2. Hoy en día los mares y los océanos están bastante contaminados. ¿De qué manera afecta toda esa contaminación a la fauna de los fondos marinos? Chicos, chicas, eso es un problema a nivel de planeta, ¿eh? O sea, es un indio, yo cuando tenía vuestra edad, un poquito mayor, me comentaron, ¿no? O sea, el dicho, ya era entrada a la adolescencia tardía. Y un comentario de un jefe de tribu norteamericana, Sioux, que decía: la tierra, nosotros no heredamos la tierra de nuestros padres, no la heredamos, simplemente la tenemos prestada para nuestros hijos, porque el planetita es uno, este planeta es uno. Y lo que me da mucha pena es que, porque me encanta la ciencia ficción, me encanta Star Trek, me encanta Star Wars, me encanta, ojalá pudiéramos tener esa tecnología y salir, pero un periodo corto de tiempo ahí arriba ya la musculatura queda mal, los huesos se descalcifican, hay una serie de problemas, ¿no? Entonces tenemos que cuidar muy bien el planeta, claro que afecta. Estamos hablando de la fosa de las Marianas, casi 11.000 metros de profundidad. Pues hay plásticos, hay plásticos. Todo lo que tiramos, toda la porquería que tiramos en el centro de Santiago, en el centro de Madrid, en el centro de Manhattan, todo acaba en el agua, en el océano, más temprano o más tarde. Y el océano es un gran vertedero de esta especie que está en el planeta, que somos nosotros, que somos el Homo sapiens. Y el tema de los fíjate tú, a 11.000 metros, ¿no? Hay trabajitos de determinados crustáceos a esa profundidad de los contenidos estomacales que se han encontrado microplásticos. Si nos hacen ahora una analítica, seguramente tenemos microplásticos incorporados y compuestos de plásticos en nuestros tejidos, ¿no? ¿Por qué? Porque está en todos los lados. Es el precio que el plástico nos ha llevado aquí arriba como civilización. Todo es plástico. La ropa es plástico, el coche es plástico, todo es plástico. Nos ha llevado ahí arriba. Pero al mismo tiempo, como somos 8.000 millones, un poquito más, claro, producimos muchos desechos, pero bueno, se está trabajando para poder solucionar un poquito eso. Y ahora, desde un punto de vista de las ciudades y tal, o sea, lo que son las depuradoras, para la contaminación orgánica, eso está muy trabajado, porque nosotros somos un 75% de agua, necesitamos el agua. Muy posiblemente las próximas guerras van a ser por el agua, no por el petróleo, va a ser por el agua. Es un bien muy preciado. No, ponemos desalinizadoras, tenemos agua muchísima, 70 y pico % del planeta es agua, ningún problema. ¿Cómo que no? Retiras el agua, te quedas con el agua dulce, claro, después vuelve al sistema, ¿no? Pero dejas allí una salinidad altísima, te vas a cargar a un montón de animales que están en esas zonas costeras, que es lo que pasa en muchas zonas del Mediterráneo, que utilizan las desalinizadoras. O sea, mucha gente en el planeta Tierra y nosotros hemos colonizado.
todos los biotopos posibles y tenemos que controlar eso, ¿no? Tenemos que ser un poquito más sostenibles, ¿no? dentro de lo que es el planeta para no hundirnos en nuestra propia porquería. Entonces los plásticos no se desintegran para poder pasar. Sí, se desintegran, pero lo único, esa desintegración, tenemos un plástico biodegradable. Lo que estás haciendo es hacer partículas mucho más pequeñas, pero entra en el sistema. Claro, después ya a nivel molecular no controlo, eso hay que preguntarle a los químicos, pero no, es plástico biodegradable y tal. No, lo que hace es partículas mucho más pequeñas. No, hay muchísima gente trabajando ahora mismo con microplásticos, ¿eh? Es un mundo, prácticamente todos los departamentos de ecología, hay algún profesor, algún investigador trabajando con microplásticos, y en los institutos de investigación también, en el Centro de Investigación Marina, que me hicisteis la preguntita, ¿no? Allí tenemos también un profesor que tiene un trabajo de investigación muy, muy importante en microplásticos. Hablando de la contaminación, ¿qué nos recomendaría para que se puedan conservar en buen estado las profundidades marinas de aquí en adelante? Claro, es lo que os comentaba, ¿no? Toda la actividad humana en tierra va a acabar de una manera o de otra en el mar. Es impepinable, ¿no? Pueden ser con aguas residuales. Lo que tenemos que intentar frenar, porque somos muchísimos en el planeta. De hecho, ahora estamos viviendo en esos termiteros. Parece ser que el futuro, con la cantidad de seres humanos que hay, es que las ciudades van a ser no van a ser horizontales como hasta ahora, van a ser verticales, en grandes torres, ¿no? Hay unos modelos predictivos que van un poquito por ahí, ¿no? Es intentar lo máximo posible reciclar en tierra, reutilizar, ¿no? Las 3 R's, ¿no? O sea, reutilizar, reciclar. Son las 3 R's que lo que tenemos que hacer es intentar que las cosas tengan un uso mucho más largo. Porque como ya comentamos, la Tierra no es nuestra y es única. No hay planeta B. Y si lo hay, no vamos a poder llegar. Ojalá, mejor ahora con lo cuántico y las cosas nuevas, ¡puf! De repente, uy, ¿qué pasó aquí? Y estamos allá. Pero no hay plan B, no hay planeta B. Tenemos que cuidar este planetita que tenemos, porque además es muy pequeño, está todo relacionado, todo muy relacionado. Hasta hace muy poco lo que había en el planeta era mucho CO2. Las plantas y las cianobacterias metieron el oxígeno aquí, y después las plantas vasculares, y gracias a eso salieron los metazoos, los animales, que pudimos utilizar los desechos de la planta, que es el O2, que es muy corrosivo. El oxígeno es muy corrosivo, es un veneno. ¿Qué pasa? Que hay grupitos que lo utilizan, que son los animales, nosotros. Entonces hay que cuidar porque está todo muy relacionado, muy relacionado. Y 10 años no es nada, 1000 años no es nada, 2000 años, nada, 1000 años, nada, 1 millón de años. Para nosotros es mucho, pero no es nada a nivel de lo que es el sistema, ¿no? Hemos enviado naves espaciales a la Luna y a Marte, pero conocemos todavía poco de las profundidades marinas. ¿Cómo podríamos conocerlos mejor en el futuro y cuánto tiempo nos llevará explorarlas completamente? Completamente yo creo que es imposible, porque en ciencia, como hurgues un poquito, la ciencia siempre es hacer una pregunta. Y lo que yo acabo de construir ahora en ciencia, todos vosotros lo que tenéis que hacer es refutar lo que yo hice, para intentar buscar el siguiente escaloncito en ciencia. Entonces yo creo que completamente es imposible, porque en tierra aún queda mucho por hacer, no vamos a poder tener todo controlado. Además el planeta es muy cambiante, ¿no? Para poder conocer el medio marino, claro, la inversión en investigación, eso es fundamental, porque la investigación es lo que genera el progreso, ¿no? De las sociedades. La investigación, bueno, en medicina, en medio ambiente, en todo. Entonces en el medio marino es invertir en investigación, que vamos a conocer todo completamente, ¿no? Además es todo muy cambiante, ¿no? Ahora hay
variables nuevas, que es el deshielo del Ártico, por ejemplo. Algunas zonas de la Antártida hay algo de deshielo, aunque en el centro hay más hielo. Entonces es todo muy cambiante y en cada momento se empieza, y como hurgues un poquito en ciencia, encuentras otra pregunta. Respondes a esa pregunta, pero entonces otra pregunta. Y eso, la caja de Pandora, ¿no? La espiral esa del conocimiento. Cuanto más sabes, más dudas tienes y al final te das cuenta de que sabemos muy poco. Ahora abarcar todo va a ser prácticamente imposible. Mirando al futuro, ¿qué avances supondría el conocimiento detallado de estos animales abisales y cómo afectará esto a la ciencia? Vamos a ver, una cosa muy sencilla, ¿no? Tú proteges algo que no conoces. No, porque no existe. Si no conocemos, no existe. Yo simplemente, cuando tengo conocimiento de algo, es cuando yo puedo proteger. Si yo no sé que existe, no protejo. Entonces, a nivel del conocimiento, eso ya en conocimiento de los catálogos, ¿no? De saber lo que hay en cada uno de los sitios. Simplemente hay, saber, pues mira, no vayamos a las profundidades muy abajo, vamos aquí a la zona litoral. Bueno, pues yo sé que en Corrubedo, por ejemplo, o en la playa de Suño, hay determinada fauna. Yo cuando estoy paseando por la playa, yo sé que mis pisadas están pisando encima de miles de animalitos pertenecientes a la fauna intersticial, la que viven entre los granitos de arena. Si no lo conoces, ¿qué más da? O cuando vamos a la playa, que muchas veces los alcaldes tienen muchísimos problemas con eso. Hay algas, pica, y sacan, las mamás sacamos y los papás sacamos los niños de la playa. Ay, pica, porquería, la playa está sucia. Negativo. Estas algas que están ahí, además huele mal. Claro, la zona turística, un alcalde tiene que lidiar con eso, pero un alcalde también tiene que lidiar con que esas algas tienen que pudrir. Estos nutrientes de las algas que están pudriendo vuelven al sistema, vuelven a los animalitos que estamos pisando y no los vemos, y otros un poquito más grandes, entran en la cadena trófica y son los pescados que vamos a comer después en la plaza de abastos, que mamá y papá vamos allá a comprar. Y gracias a esa alga putrefada, pica, señor alcalde, me tienes que limpiar esto. Y eso es muy importante, volver esos nutrientes, volver al sistema. Entonces, tenemos que proteger un poquito de todo. Podemos mantener una zona limpia entre comillas, para que no nos machaque los pies, pero al mismo tiempo tenemos que tener una zona donde estas algas sí que puedan pudrir, porque son las que van a dar de comer al rodaballo o al coruso que está ahí en la orilla reproduciéndose. Entonces eso es muy importante. Y en fauna abisal, ya no te digo, se encuentran plásticos a 4.000, 5.000, 6.000 metros de una especie que vivimos en superficie. Es que vivimos en superficie, ¿qué hace ese plástico ahí abajo? Tocamos todo. En el Everest, pues es el basurero que es el Everest. O sea, de 8.000 a 11.000, porquería de esta especie, del ser humano. O sea, tenemos que cuidar. Pero es muy fácil decir esto aquí. Vais a países que tienen problemas para la leche del niño, pues tienen otros problemas. Entonces, complejo, qué fácil es hablando, ¿no? Pero a la hora de tomar decisiones es muy complejo. Pero es eso, pasa por nosotros que podemos intentar mantener en la medida de lo posible, porque nuestra porquería de aquí a lo mejor acaba en el Indo-Pacífico. Y una bolsita de plástico de Freud o de Lidl acaba en la fosa de las Marianas. Es complicado. Tienen otros problemas. Entonces, complejo, qué fácil es hablando, ¿no? Pero a la hora de tomar decisiones es muy complejo. Lo de plástico me pareció interesante. ¿Cómo podríamos usar, esa porquería a favor nuestra si, llegado un momento, el mundo donde habitamos no tendría las condiciones necesarias para
para nosotros habitar. Eso sí que es apocalíptico, ¿eh? Me gusta mucho. Eso es de, ¿cómo se llama esas películas distópicas, ¿no? ¡Wow! Lo primero ahora, lo que tenemos que hacer, lo que comentábamos, ¿no? Reciclar. Intentar con el reciclado ahora mismo. Se hace mucho, ¿eh? Se hace muchísimo. Se recicla un montón. Pero ¿qué pasa? Que somos muchos, somos 8.000 millones. Desde un punto de vista anglosajón, es 8 billones. Son 8.000 millones. Es una verdadera barbaridad. Entonces, estás ahí en la Alameda. Imaginaros, ¿no? Con el niño aquí pequeñito. Entonces paramos tú y yo a hablar. ¡Ay, hola, ¿qué tal? Estamos ahí con Eduardo, ¿qué tal? Bien, ¿no? Tal. Entonces, toma un caramelito, niño. El niño coge el caramelito. Dame el plastiquito que lo voy a guardar. Entonces yo, el papaíto, coge el plastiquito y lo mete en el bolsillo, ¿no? Entonces, dame el plastiquito y lo meto en el bolsillo. Pero no fue al bolsillo. Y yo quería meterlo en el bolsillo, para meter en el reciclado amarillo. Pero se me cayó aquí. Ni me enteré, porque estoy hablando contigo, con ella, ni me enteré, está ahí en el suelo. La porquería esa. Entonces, ¿dónde acaba esto que aprendimos hoy? En el mar. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar hacer es cuidar y reciclar. Y en nuestra medida de lo posible, que es una parcelita muy pequeña, somos una unidad, somos muy pequeñito, intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Pero yo soy muy optimista, ¿eh? O sea, vamos a tener planetita para rato, porque me doy cuenta que la especie humana es muy intuitiva, es muy creativa, busca las soluciones donde no las hay. Complicado ponernos de acuerdo, pero necesitamos unos códigos de conducta para ponernos de acuerdo. Aunque no estemos de acuerdo, tú cedes, yo cedo, y más o menos llegamos a un acuerdo. Porque no nos queda más remedio como especie, ¿eh? Tenemos que cuidar el planeta. Claro, no. ¿Respondido, tú crees? ¿Sí? Al principio de la entrevista, usted dijo que hubo una expedición en la que descubrieron una especie. ¿Cómo fue esa expedición y cómo descubrió esa especie? Esa primera expedición fue, de esa primera especie, fue una expedición esa del Instituto Español de Oceanografía, pero yo os voy a comentar de las expediciones antárticas utilizando una infraestructura que se llama el buque oceanográfico Hespérides. El Hespérides es el barco que utilizamos en investigación polar. Entonces, la campaña empieza en Cartagena, donde tiene la base, allí tiene la base de la Armada. El Hespérides sale de allí con la dotación militar, ¿eh? Con los marinos. Entonces, muchas veces va trabajando en el Atlántico, van cogiendo muestras de agua o los físicos de datos oceanográficos, y la campaña antártica empieza ya de Sudamérica hacia la Antártida. Entonces allí es donde nosotros embarcamos en el barco, en el Hespérides, y vamos hasta el Polo Sur, ¿no? En este caso las Islas Shetland. España tiene dos bases allí. Tiene una que está en la isla Livingstone, que se llama la Juan Carlos I, y tiene otra que está en la isla Decepción, que es la base Gabriel de Castilla, que fue un marino de 1600 y algo. Pues en la base Decepción, en la isla Decepción, es un volcán, es un cono del volcán que colapsó y se hundió. Y justo en la parte de arriba, en la falda no que está abajo, pero aquí en la parte de arriba, en el cono, es donde están situadas dos bases. La base española, Gabriel de Castilla, y la base argentina. Había otras dos bases, que era una chilena y una inglesa. Pero las erupciones del 1970, 69 y 70, las destrozó. Entonces ahora ya no se puede poner bases de investigación nuevas en la isla de Decepción. Y solamente hay esas dos, España y Argentina. Y la campaña para lo de los animales fue en el barco. Entonces nos fuimos hasta el mar de Bellingshausen, que está hasta el 99 oeste. En el 99 oeste, si tiramos una línea, el meridiano hasta arriba, llegamos hasta las Galápagos. O sea, es muy hacia el oeste, porque estuvimos trabajando en lo que es la Antártida del oeste.
Y trabajamos con muchísimo, trabajamos con asas, con dragas de arrastre, con dragas Boscorer, con una serie de aparatajos para poder recolectar esta fauna. Usted comentó al principio que había unos turistas que su submarino explotó al ir al Titanic. ¿Cree usted que pronto se podrá bajar al fondo del mar, pasar un tiempo y poder pasar un tiempo sin problemas como la presión o la falta de oxígeno? No. Tenían que pasar millones de años para que muy poco a poco, no nosotros que ya estamos en tierra y tal, alguna especie tipo mamífera puede estar allá abajo. Bueno, los cachalotes bajan a 4000 sin el más mínimo problema, ¿no? El Homo sapiens, estos primates que somos nosotros, no. Porque hemos evolucionado para estar en tierra. Manipulamos cositas aquí en tierra. En el agua no está. Vivir ahí abajo. Sí, hay laboratorios, hay Sea Labs, laboratorios. La Universidad de Florida, una de las universidades de Florida, hay varias, tiene un montón de privadas y universidades privadas allí. Bueno, pues una de ellas tiene un laboratorio ahí abajo. Pero claro, necesitamos bajar el aire comprimido. Cuando hay que bajar con escafandra autónoma, tienes que bajar con escafandra, o sea, con equipo de buceo y meterse en esa estructura. Esa estructura necesita que el aire esté ahí, o sea, es muy costoso, pero a poca profundidad. Eso está, de hecho, cuando fueron unos huracanes, movió la estación de un lado a otro, el Sea Lab ese, pero claro, ya no había nadie abajo, porque lo que hacen es tener una plataforma a unos 25 metros aproximadamente, para que desde ahí puedes trabajar con los coralitos a 50 metros y volver a esa base. Y no puedes estar más de 4, 5 días, 6 días, porque es complicado. Pero las compañías de petróleo sí, o sea, la Comex están trabajando a muchísima, 300 metros, 350, con escafandra, o sea, con equipos de buceo autónomo. ¿Sabes? Con los clon, esta gente que trabaja ahí abajo. O sea, tecnología hay. Ahora, lo que no ayuda es nuestra fisiología. Nuestra fisiología no permite estar mucho tiempo ahí abajo. De hecho, cuando están ahí mucho tiempo, tienen que pasar mucho tiempo en descompresión. Porque si no, las burbujas, se hierve tu sangre. De nada. Que dijiste que los peces que viven en las grandes profundidades, que no tienen que tienen ojos pequeños o que están ciegos, porque no los necesitan. Pero no tienen unos ojos más grandes y potentes para captar la luz. En temperaturas intermedias sí, pero llega un momento que ya no. O sea, hasta una determinada profundidad, los mesopelágicos, estos sí que tienen unos ojazos, porque aún los puede utilizar. Pero ya los de 4000, los bentopelágicos, los que están allá abajo, con una musculatura súper blandita, esos no necesitan, ya los ojitos ya son bastante pequeños. Otros no, tienen los ojitos normales, ¿no? Pero los que ya están muy adaptados allá abajo, los que ya llevan muchos años, normalmente estos ojos están más bien atrofiados. Dijiste que los peces que vivían en las grandes profundidades, que tienen ojos pequeños o que están ciegos, porque no los necesitan. Pero no tenían unos ojos más grandes y potentes para captar la luz. En temperaturas intermedias sí, pero llega un momento que ya no. O sea, hasta una determinada profundidad, los mesopelágicos, estos sí que tienen unos ojazos, porque aún los puede utilizar. Pero ya los de 4000, los bentopelágicos, los que están allá abajo, con una musculatura súper blandita, esos no necesitan, ya los ojitos ya son bastante pequeños. Otros no, tienen los ojitos normales, ¿no? Pero los que ya están muy adaptados ahí abajo, los que ya llevan muchos años, normalmente estos ojos están más bien atrofiados. Usted comentó lo del enanismo y el gigantismo. ¿Podría explicármelo otra vez? Porque no he entendido del todo por qué algunos ahí abajo son enormes y otros son muy pequeños. Sí, el gigantismo es una gran desconocida de la ciencia. Los factores son varios, pueden ser ecológicos y fisiológicos. Desde un punto de vista ecológico, mucho oxígeno.
al haber muchísimo, el agua ahí abajo está mucho más oxigenado, principalmente en la Antártida, porque son aguas frías, son aguas que están a 2 - 2 grados. A 2 - 2 grados. Entonces, 4 grados, 3 grados. Entonces hay muchísimo oxígeno. El metabolismo... Estoy bien, simplemente estoy ralentizando. Es muy lento. Entonces yo no necesito estar respirando cada 2 por 3 y quemando energía. La reproducción es tardía. Entonces todos esos factores, cantidad de oxígeno, reproducción tardía y metabolismo lento, hace con que, es una hipótesis, no hay a ciencia cierta, grande. El nanismo suele pasar, que es, si los biotopos están todos ocupados, el nanismo simplemente es que nosotros hemos copado todo esto. Vale, pues hay una especie parecida a nosotros, imagínate, son todos así, homúnculos como nosotros. Pero nosotros hemos colonizado toda esta parte. Pero aquí hay unos granitos de arena, este intersticio, ahí no hay nadie, mire, está vacío. Entonces, cuando una especie alcanza la madurez sexual en edades tempranas del desarrollo, no creció, es pequeñita, pero alcanzó y puede reproducirse, a lo mejor esto es viable para colonizar esto. Estamos hablando de miles, millones de años, no es de un día para el otro. Entonces ahí la estrategia del nanismo puede funcionar. Otras especies que viven en tierra se congelan, son tan pequeñitas que se congelan, se quedan ahí en un proceso, en un fenómeno que se llama criptobiosis. Quitan prácticamente todo el agua del cuerpo, desecan, quedan completamente desecados y quedan ahí congelados. Cuando viene el invierno, la nieve lo tapa, quedan ahí congeladitos. Cuando vienen las buenas condiciones de temperatura y presión, el agua pueden volver a la vida otra vez. Y eso pasa con los tardígrados. De hecho, hemos mandado tardígrados a la estación espacial porque aguantan los rayos gamma, son súper, pueden estar en musgos encontrados en museos. Parece ser que encontraron tardígrados que estaban secos en anabiosis, en criptobiosis, completamente desecados durante 7 años. ¿Cuál fue su mejor experiencia investigando sobre los océanos marinos? Yo tengo tantas, es que lo que hago, como me encanta. Yo todo lo que toco me encanta. Entonces, yo desde la zona intermareal hasta las grandes profundidades pero yo la primera vez, hay 2 sitios que me marcaron muchísimo. Uno es la Antártida, como no, eso marca principalmente la primera vez que vas. Yo estuve allí varias veces, estuve 7. Pero también me marcó muchísimo Papúa Nueva Guinea. El arrecife está ahí. Además fui a una etapa temprana, estuve en una estación, estuve 2 meses allí, 2 meses en Papúa Nueva Guinea. Y nada, salía de la estación, tenía el arrecife ahí al lado. Entonces era poner las gafitas, coger mis bichitos, hacer las fotitos, escribir por la tarde. Era espectacular. Papúa me marcó muchísimo. Además en Papúa he perdido la maleta. De Singapur a Port Moresby me perdieron la maleta. Entonces en Port Moresby, mi maleta, nada, perdida. Se fue para un pueblo en la montaña que se llamaba Goroka. Muy buen café, el café de Goroka en Papúa. Pero en la montaña, donde había caníbales hasta hace muy poco. Y nada, entonces ahí fue cuando ya me empecé a dar cuenta. Bueno, mira, vamos a la pista a ver si tu maleta está en el avión. Fuimos a la pista, los belgas que me estaban esperando, la gente, fuimos allá al lado del avión, que era un 737, de los que se estrellan, esos, de los 737 de Boeing. Entonces empezamos a quitar las maletas de la bodega del avión a ver si estaba mi maleta. No está. Vale. Entonces compré una toalla, el equipo de fotos sí que lo llevaba en equipaje de mano, no me hizo falta nada.
Caminaba descalzo, o sea, a los 2 días caminaba descalzo, todo roto, con un bañador que aún lo tengo porque le tengo mucho cariño, que lo compré allí en Papúa. El bañador, la camiseta rota, tenía una camiseta porque secaba. De noche, o sea, lo lavabas y tal y secaba con el sol, con el viento y tal. Entonces, primero que aprendí que no nos hace falta básicamente nada. El único problema son las infecciones porque el coral haces una heridita, infecta con mucha facilidad. Pero Papúa me marcó mucho, la Antártida me marcó mucho y bueno, por supuesto, lo que tenemos aquí es verdaderamente impresionante. Pones unas gafitas, te vas a la playa, vas a los roquedos de los laterales de las playas con unas gafitas, es un acuario, es que es un acuario lleno de vida. La cistoceira, que es una alguita que es iridiscente, cambia de color. O sea, es azuloide, azul iridiscente, lleno de pequeños pececitos alevines que se están protegiendo ahí, aquí al lado. ¿Qué pasa? Como lo tienes aquí en casa, le das menos importancia, pero viene uno de fuera y se va ahí y alucina, como yo aluciné en el arrecife de Papúa.